muchas veces es tricuspideo, ¿ok? El segundo premolar mandibular muchas veces es tricuspideo. Entonces ahí vemos esta fotografía. ¿Cuáles son esos premolares? ¿Cómo dice? Son dientes reales. ¿Todos son premolares? Todos son premolares. Igual, son premolares. No sé, eso es lo que ustedes me van a decir. El premolar mandibular inicia su calcificación después del año, hasta los 2 años. La corona se encuentra completa entre los 6 y los 7 años. La erupción entre los 10 y los 12 años. Ya sabes, salud. Ya sabemos que si son premolares, a fuerza tienen que ser permanentes. ¿Okay? Y la calcificación completa de la raíz entre los 12 y los 13 años. O sea, ahí están viendo el germen de un premolar. ¿Qué podemos observar en esa fotografía? Relacionado con el tema, ¿verdad? Ahorita. No hay mucha diferencia entre la cúspide vestibular y la lingual. Sí, hay mucha diferencia. Tienen buena armonía. El primer premolar, el segundo premolar. El primer premolar es más pequeño, el segundo premolar más grande. ¿Okay? ¿Tiene dos cúspides el segundo premolar? No, tiene 3. Dos cúspides. Tres cúspides. Dos cúspides. ¿Qué? El segundo premolar tiene 2 cúspides. ¿Qué más? Ah, bueno, sí, este tiene 3. Sí, tiene 1, 3. 2, 3. ¿Qué más pueden ver? Esta cúspide vestibular de la cúspide lingual y forman algo que se llama puente adamantino. Y aquí lo vemos, este es un diente natural. Aquí vemos el puente adamantino que une las dos cúspides. ¿Okay? Entonces, una cúspide inmensa y la otra cúspide pequeña. Esa es una clave para poder diferenciar primer premolar mandibular de segundo premolar mandibular. ¿Okay? Esta es eminencia cúspidea lingual de la cúspide vestibular y esta de aquí es la eminencia cúspidea vestibular de la cúspide lingual, porque se dirige hacia lingual y esta se dirige hacia vestibular. Esa es la razón. Para su estudio son 5 las superficies, ¿verdad? Vestibular, lingual, mesial, distal y la oclusal. Vestibular. ¿Cuántos bordes hay? Hasta el momento que ya vimos. El ángulo ocluso, Aquí. vestíbulo, Mesio, ocluso, vestibular y termina en el ángulo y termina en el ángulo disto, ocluso, vestibular. Comienza en el ángulo mesio, ocluso, vestibular y termina en el ángulo disto, ocluso, vestibular. ¿Sí? Desde este ángulo, el brazo mesial se dirige en sentido oclusal y distal hasta la cima de la cúspide. Y de la cima de la cúspide, el brazo distal se dirige hacia cervical y distal hasta el ángulo disto-ocluso vestibular. En su recorrido, los dos brazos son convexo, cóncavo, convexo en la cúspide. Convexo, cóncavo, convexo en la cerca del ángulo. Eso es el recorrido. ¿Okay? El borde oclusal de la superficie vestibular
del diente 4-4 inicia en el ángulo mesio-ocluso vestibular y termina en el ángulo disto-ocluso vestibular. En su recorrido posee dos brazos, un brazo mesial y un brazo distal, que son también llamadas eminencias cuspidias mesial y distal. Inician en el ángulo mesio-ocluso vestibular, se dirige en sentido oclusal y distal hasta la cima de la cúspide, y de la cima de la cúspide en sentido cervical y distal hasta el ángulo disto-ocluso vestibular. En su recorrido son convexos, cóncavos, convexos, convexos, cóncavos, convexos. Convexo, cóncavo, convexo, hasta la cima de la cúspide. El brazo distal, convexo, cóncavo, convexo, porque son dientes acampanados. ¿Ya? O sea, borde cervical. Borde cervical. ¿Cómo es el borde el ángulo cervical? mesio ocluso, no, mesio cérvico. Mesio cérvico vestibular, Termina en el ángulo. disto cérvico vestibular. ¿Qué forma tiene? Cóncavo hacia, Perdón, cóncavo hacia oclusal. hacia oclusal, convexo hacia apical. ¿Ok? Brazo mesial. Este es el brazo mesial, o el borde, perdón, el borde mesial. Inicia en el ángulo mesio ocluso vestibular y termina en el ángulo mesio cérvico vestibular. ¿Qué forma tiene? Es recto, sí. Convexo y se dirige hacia el eje longitudinal del diente. ¿Okay? Por lo tanto, este diente es más angosto en la parte cervical y es más ancho en la parte oclusal. ¿Así es más o menos? Borde distal. Inicia en el ángulo Borde distal. el ángulo mesio ocluso. No. En el inicio, Disto ocluso en el vestibular y termina en el ángulo disto cérvico vestibular. Convexo y cóncavo, ¿cierto? Convexo y cóncavo. Eso es todo sobre los bordes de la superficie. No, La literatura clásica dice que el brazo mesial siempre es más corto que el brazo distal. Y eso es una característica que nos puede ayudar a diferenciar un primer premolar del lado derecho y un primer premolar del lado izquierdo. ¿Ok? Pero este también es un primer premolar mandibular. Superficie vestibular, muchísimo, muchísimo más pequeño. ¿La ven? Mucho más pequeño. Aquí se ve la cúspide vestibular y aquí se ve la cúspide lingual, pequeña. Entonces van a investigar cómo son los bordes de la superficie lingual, y dentro de esos bordes también van a escribir o describir cómo es esa superficie. Le va a ayudar incluso para el examen, porque el examen entra hasta este. Y al final solo ¿Cómo es la superficie? Para el final solo van a ser los molares. Primero y segundo molar maxilar, primero, segundo molar mandibular, dientes temporales y anatomía interna. Y el tercero. No se describe. bueno. Solo Pediátrico. solo molares. Lo que hacía el doctor Álvaro. Eso. Eso no sé qué es el tercero. No, lo Porque el extraño. tercero tiene demasiada variación. ¿Sabías que el doctor Álvaro? Entonces aquí tenemos
Las superficies proximales. Pues, ¿Cuál es la superficie mesial? pero no sé si ¿Esta Álvaro o tenía esta? algo. Sí. Es el diente 4-4. Esta. Por el brazo. Esta. Esa, sí. Exacto. Brazo más corto, mesial. Ya están aplicando los conocimientos. Y esta es la superficie distal. Entonces van a investigar los bordes y las superficies mesial y distal. Van a hacer una descripción anatómica con su puño y letra. Más de mi puñillo. Superficie oclusal. ¿Dónde está sentado? En la superficie oclusal vemos las dos cúspides. Esta cúspide gigante y esta cúspide pequeñita. ¿Dónde está el surco ahí? Aquí. Casi no se ve, pero ahí está. Entonces vean. Ay, no. Siento que le está haciendo a propósito para que elijamos el diente. No, es verdad. A mí me dijeron que tenía que darle un trabajo. La parte más ancha de la superficie oclusal es la unión del tercio medio con el tercio vestibular. La unión del tercio medio con el tercio vestibular. ¿Ok? La superficie oclusal tiene dos fosas. ¿Ok? Una fosa mesial y una fosa distal. Solo hay dos fosas. Fosa mesial y fosa distal. ¿Ok? Tanto la fosa mesial como la fosa distal se encuentran ubicadas en la unión del tercio medio con el tercio lingual de la superficie oclusal. O sea, si nosotros dividimos la superficie oclusal en 3 tercios, en sentido mesio-distal, vamos a encontrar siempre las dos fositas encima de esa línea. O sea, la unión del tercio medio con el tercio lingual. Si dividimos la superficie oclusal en 4 partes, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, la fosa distal y la fosa mesial se encuentran en el primer cuarto y la unión del segundo cuarto, o el segundo cuarto y la unión del último cuarto. Eso es una referencia a la que se pide. Pues si pasamos una cuadrícula exactamente en la intersección de esta línea y esta línea, hacia el lingual vamos a tener la fosa mesial, y en la intersección de esta línea y esta línea del cuarto vamos a tener la otra fosa distal. Eso no es invento mío. Yo en anatomía dental no invento nada. Esto está escrito en la literatura. ¿Ya? Está en el libro del doctor Francisco Tristán. Bien. Ahí está la plataforma. Oh. Las dos fosas son profundas y son fisuradas. De la fosa mesial sale el surco central del desarrollo, que tiene esta forma, vean, como una N alargada. En la primera y en la segunda. Desde la fosa mesial hasta la fosa distal. ¿Ok? O sea, que el surco central del desarrollo pasa por encima del puente adamantino, o pasa por encima de la unión de la eminencia cuspidia lingual de la cúspide vestibular y la eminencia cuspidia vestibular de la cúspide lingual. Doctor, y en los dos premolares, los mandibulares es así. ¿Cómo se llaman eso? Fisura. ¿Cuáles fisuras? Tienen nombre y apellido. ¿Sabes? Que le digas por la fisura lingual. Fisuras triangulares
Mesiovestibular, que es esa, ¿verdad? Fisura lingual Fisura triangular, distovestibular y distolingual. y fisura triangular, distolingual. La superficie oclusal del diente 4-4 tiene 3 fisuras triangulares. No hay 4 como en los premolares maxilares. Tiene 3 fisuras El diente triangulares. 4-4 y el Dos diente vestibulares 4-4. y una distolingual. Igual de 3-4. 4-4 y 3-4. Lo mismo que digamos del 4-4, estamos diciéndolo del 3-4. Ahí están, vean. Fisura triangular mesiovestibular, fisura triangular distovestibular. Y la fisura triangular distolingual. De la fosa mesial sale un surco que pasa por la superficie oclusal y después se extiende hacia la superficie lingual. Ese surco se llama surco mesiolingual. En otros libros lo pueden encontrar como surco ocluso mesiolingual. Si te preguntan cuál es la correcta, la cosa vale. Pueden colocar esto: surco mesiolingual. Ese surco sale de la fosa mesial, pasa por parte de la superficie oclusal y termina en la superficie lingual. Surco medio de desarrollo. Surco marginal distal. El surco marginal distal sale de la fosa distal, sobrepasa el reborde marginal distal y termina en la superficie distal de la pieza o del diente 4-4. Ahí está. Dos cúspides. Una cúspide enorme, gigantesca en comparación a la lingual. Apréndanse eso. La más grande es la cúspide vestibular y la más pequeña es la cúspide lingual. Pero son cúspides que se unen por medio de la eminencia cuspidia, formando algo, una estructura que los anatomistas la llamaron puente adamantino, porque es una estructura meramente de esmalte. Cúspide con cúspide. Eminencia cuspide, exactamente. Ahí está, vean. Cúspide más grande, esta es la cúspide pequeña. Y aquí ven la unión. Eso es el puente adamantino o eminencia cuspide. ¿Qué premolares tiene? Solamente primer premolar mandibular tiene un puente adamantino. El maxilar. El otro diente en el que podemos encontrar un puente adamantino es la primera molar maxilar y algunas segundas molares maxilares. Pero sí o sí, primera molar maxilar y primer premolar mandibular poseen un puente adamantino.